In progress. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver una clase titulada Conociendo a Jesús. Y cuando pensamos en conocer a Jesús, quizás pueda venir a la mente, bueno, ¿y por qué es importante conocer a Jesús? ¿Qué razones podríamos tener para conocer a Jesús? Y bueno, pues ahorita quiero mencionarte algunas de esas razones, solamente algunas dentro de muchas en las cuales podríamos pensar. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas haya la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Aquí está hablando Jesús. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Bueno, porque la Biblia, el libro más traducido, el libro que se ha escrito a lo largo de siglos y que mantiene una congruencia entre cada una de sus partes, el libro que fue el primero en imprimirse, y podemos pensar en muchas otras más características. Este libro tan importante tiene como personaje principal precisamente a Jesús. Luego entonces, al menos desde el punto de vista de un libro que es importante, pues es sin duda trascendental el poder conocer a Jesús. ¿Pero qué más? Bueno, pues también una razón es tener una visión mejor de quién es Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. La Biblia misma nos dice que Jesús, el Hijo, es la imagen de lo que Dios es. Si nosotros queremos conocer más a Jesús, más acerca de Dios, el medio mejor para hacerlo es a través de Jesús, porque Jesús, como su Hijo, es la fiel imagen de quien es el Padre. Otra razón más para querer conocer a Jesús. ¿Qué más? Juan capítulo 13, perdón, versículo 12, nos dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Otra razón para conocer a Jesús es que es eje de fe y conducta de nuestra sociedad, de muchas personas. Es lo que ha regido la conducta de muchas personas a lo largo de siglos. Luego entonces, si es alguien que ha venido a causar ese impacto en nuestra sociedad y en siglos anteriores, pues es importante conocer qué tiene, por qué, cómo es que logró ese impacto en la humanidad. Otra razón más, Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Otra razón más es que nos dice la Biblia que es por medio de Jesús que podemos alcanzar la vida eterna. ¿Cuánta gente quizás hoy podría estar pensando cómo poder extender su vida más tiempo? ¿Y sabes qué? Lo que nos dice la Biblia es que por medio de Jesús podemos alcanzar esa vida eterna al lado del Padre. Pero bueno, ¿de dónde viene Jesús? Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús es que él ya existía en el principio, ya estaba con Dios antes de la creación. Es decir, que el Hijo, que Jesús, es eterno y existía antes de todas las cosas. De hecho, dice que por medio de él es que llegaron a existir todo lo demás.
Juan 1:10 nos dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Nuevamente haciendo mención de que el mundo fue creado por medio de Jesús. Y acerca de Jesús, acerca del Mesías, que es una palabra hebrea y que es lo mismo que Cristo en el griego y que significa ungido, existían escrituras antes de la venida de Jesús al mundo que hablaban acerca de ese Mesías, de ese ungido, de ese Cristo que llegaría un día a la tierra. Muchas profecías, siglos antes de que Jesús viniera. Y no solamente es algo que podemos pensar, bueno, pero es que a lo mejor lo escribieron ya después de que Jesús apareció. No, hay prueba de que estos documentos existieron antes de Jesús. De hecho, hay algunos, como el rollo de Isaías, que inclusive puedes consultar vía digital, que mínimo esa copia data de 100 años antes de la venida de Jesús. Y cuando hablamos entonces de esos escritos que hablaban acerca del Mesías, son esas profecías, profecías cumplidas por medio de Jesucristo. Y profecías, hay muchas profecías. Aquí voy a listarte algunas de ellas, mencionarte algunas de ellas, pero hay muchas profecías acerca de esa venida del Mesías. Se habla que el Mesías nacería de una mujer, de acuerdo a Génesis 3:15, que el Mesías nacería de una virgen, de acuerdo a Isaías 7:14, o por ejemplo, que el Mesías sería de la tribu de Judá, de acuerdo a Génesis 49:10, y puedes ver ahí la columna donde está la profecía, en qué libro del Antiguo Testamento y cuándo se cumplió en el Nuevo Testamento. Otras profecías más que hablan acerca de él decían que el Mesías sería un rey, de acuerdo a Isaías 9:7, que el Mesías sería ungido por el Espíritu Santo, de acuerdo a Isaías 11:2, que el Mesías entraría a Jerusalén montado sobre un asno, de acuerdo a Zacarías 9:9, que el Mesías sería traicionado por un amigo, de acuerdo a Salmos 41:9, o bien, por ejemplo, que el Mesías sería herido y azotado, de acuerdo a Isaías 53:5, que el Mesías sería golpeado y escupido, de acuerdo a Isaías 50:6, y podemos así seguir y seguir mencionando profecías mesiánicas como se conocen, que el Mesías moriría junto a malhechores, de acuerdo a Isaías 53:12, o que, por ejemplo, otra más, que los vestidos del Mesías serían repartidos y echarían suertes sobre ellos, de acuerdo al Salmo 22:18. Más escrituras, solamente te estoy mencionando algunas de todo este listado. El Mesías daría un grito de angustia por su abandono, de acuerdo a Salmo 22:1, que el Mesías sería sepultado en la tumba de un rico, de acuerdo a Isaías 53:9, y más profecías. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un solo hombre cumpliera todas estas profecías? Bueno, pues a alguien se le ocurrió tomar estas ocho profecías que ves ahí en pantalla, que nacería en Belén, de acuerdo a Miqueas 5:2, que sería precedido por un mensajero, que entraría en Jerusalén montando en un burrito, que sería traicionado por un amigo y sería entregado por 30 piezas de plata, que no hablaría en defensa propia, que sus manos y pies serían traspasados. Todas esas que miras ahí, esas escrituras. Alguien dijo, ¿sabes qué? A ver, ¿cuál sería la probabilidad de que estas 8 pudieran ser cumplidas por una sola persona? Bueno, pues Peter Stoner en su libro Science Speaks dice que la probabilidad de cumplir solo estas 8 profecías mesiánicas es de 1 en 10 a la 17. Y dirás, bueno, ¿qué es eso de 10 a la 17? ¿No? Pues puede sonarnos así como no me queda claro. Pues un ejemplo sería que en el estado de Texas, allá en Estados Unidos, tiraras monedas de $1, tiráramos monedas de $1 a lo largo de todo el estado, cubriendo 60 centímetros desde el piso, ¿sí? 60 centímetros de puras monedas de $1 a lo largo de todo el estado, y marcáramos una de esas monedas. Una de esas monedas estuviera marcada y la revolvemos junto con todas las demás. Luego le decimos a una persona a la que le vendamos los ojos que vaya a ciegas, que puede recorrer todo el estado y que encuentre esa moneda que nosotros marcamos. Así de difícil era que alguien pudiera cumplir esas 8 profecías. Pero sin duda Dios muestra que está ahí presente en estas escrituras al ver el cumplimiento de todas esas profecías mesiánicas.
Y pasando a otra cosa más, bueno, la cronología de la vida de Jesús la podemos resumir así: el nacimiento de Jesús entre el 6 y el 5 antes de Cristo. Y podemos pensar, bueno, pero ¿por qué 6 o 5 años antes de Cristo? Bueno, pues como sabrán, nuestro calendario se fue desarrollando a lo largo del tiempo, no fue de un momento a otro, y tuvo algunos errores, los cuales se fueron corrigiendo poco a poco. Por eso es que no coincide exactamente con el año 1. La primera Pascua en Jerusalén más o menos es del 7-8 después de Cristo. La adolescencia y juventud, lo que se conocen como los años perdidos, entre el 6 y el 26. El bautismo de Jesús aproximadamente el 27 después de Cristo. El ministerio de Jesús entre el 26 y el 30. La crucifixión el 30 después de Cristo aproximadamente. Su resurrección 3 días después de su crucifixión y su ascensión al cielo 40 días después de su resurrección. Esto es así como que una breve cronología de la vida de Jesús. Y acerca precisamente de Jesús podemos encontrar a lo largo de las escrituras diferentes nombres que nos muestran características acerca de él, como por ejemplo que Jesús, que significa Dios salva; Cristo, que significa ungido; Emanuel, que significa Dios con nosotros; Curios, que significa Señor; Rabí, que significa maestro; Hijo del hombre, ¿no?, que se hace una mención acerca de él como el Hijo del Hombre y como Hijo de Dios. Y vamos a ver algunos de estos nombres que para ayudarnos a entender un poco más acerca de quién es Jesús, para permitirnos conocer un poco más de él. Leíamos hace rato en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, que habla acerca del verbo, de que estaba con Dios y era Dios. Otras traducciones dicen que es el logos. Y esta palabra de logos realmente ya tenía un significado antes de la venida de Jesús. Para los tiempos del primer siglo, para un judío contemporáneo, lo que ocurría es que concebía a la palabra de Dios con atributos creativos personales, es decir, la palabra de Dios le asignaba atributos de una persona. Y en el mundo helenista del tiempo de Jesús, también se conocía el logos como aquel principio universal que anima y gobierna el mundo. Es decir, que tanto para judíos que concedían a la palabra o al verbo atributos personales y que tenía un significado especial y una función especial dentro del mundo, también para aquellos que no eran judíos creían en algo similar, un principio universal que gobernaba el mundo. Y entonces cuando Juan escribe su evangelio, dice, pues esa palabra, ese verbo, ese logos, es Jesús, el que anima, gobierna al mundo. Ese principio universal es precisamente Jesús. Eso es lo que nos dice ese primer nombre. También podemos encontrarle el de Manuel, que significa Dios con nosotros. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y a lo mejor dices, bueno, puedes pensar, oye, pero si la profecía dice que se le llamarán Emanuel, entonces ¿por qué el ángel dijo que le pusieran Jesús a Cristo cuando nació? Bueno, hay que ver que cuando aquí se refiere a que se llamaría Manuel, no se refiere a su nombre propio. Es algo similar como cuando piensas en Adán y Eva. Dice la Biblia que cuando Adán ve a Eva, lo primero que dice es que la llamarán mujer. Sin embargo, más adelante dice que se llama Eva, es decir, primero está hablando acerca de su característica y después ya se refiere a ella con su nombre propio. De la misma manera, Emmanuel lo que estaba diciendo es que Dios iba a estar con nosotros en la tierra, con la humanidad, pero no significaba que iba a ser su nombre propio. Precisamente por eso después se le dice a María que le ponga Jesús. Ese es su nombre propio. Pero además, este nombre de Manuel, ¿qué trae consigo? Bueno, pues lo que Dios nos dice a través de las escrituras, lo que podemos ver es que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Es decir, que Jesús era divino también. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, pues hay diferentes escrituras que nos muestran esto, de que Jesús es Dios. ¿Cuáles? Por ejemplo, nos habla de su autoridad para juzgar al mundo, de acuerdo a Juan capítulo 5, versículo 27. También nos menciona que perdona pecados, cosa que solamente puede hacer Dios, de acuerdo a Marcos capítulo 2, versículo 5. También nos habla que resucita muertos, de acuerdo a Juan capítulo 5, 25. Es decir, características que solamente Dios puede tener.
que trasciende los tiempos, de acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 58. Es la imagen del Dios invisible, de acuerdo a Colosenses 1, versículo 15 al 23, y habla acerca de la resurrección, de acuerdo a Mateo 28, del 1 al 10. Es decir, no estoy leyendo todas las escrituras, ahí las tienes en pantalla, pero todas ellas hacen referencia acerca de la divinidad de Jesús. Y es como los cristianos del primer siglo también lo percibían, sabiendo que Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Marcos capítulo 14, versículo 61? Dice, pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, soy yo, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y este es el título, uno de los títulos que usó Jesús, el Hijo del Hombre, recalcando esa parte humana, totalmente hombre también. ¿Y cómo podemos ver que también era humano? Bueno, pues Juan 4:6 nos habla acerca de que tuvo cansancio, Mateo 8:24 de que tuvo sueño, Mateo 21:18 nos dice que tuvo hambre, Juan 19:28 nos dice que tuvo sed, características propias de un ser humano. Además de ello, también sintió angustia, de acuerdo a Lucas 22:43, lloró, de acuerdo a Lucas 19:41, y así, o sea, podemos ver diferentes aspectos, características en las escrituras que nos muestran que es totalmente hombre. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, también se menciona que es sumo sacerdote. Y ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Esto es lo que dice Hebreos 4, versículo 14 al 16. Es decir, que en Jesús tenemos un intercesor ante Dios. Yo no sé si te ha pasado que a veces sientes que nadie te entiende, que nadie te comprende realmente cómo te sientes. ¿A quién puedes acudir? ¿A quién le puedes decir lo que realmente estás experimentando en un momento de dificultad o de tristeza o de suma angustia? ¿Sabes qué es lo increíble? Que Jesús está ahí dispuesto a escucharnos, a ser ese sumo sacerdote, a ser aquel que nos va a escuchar, porque, ¿sabes? Él padeció también aquí en la tierra las cosas que nosotros padecemos, solo que Él no pecó, pero precisamente al haberlas padecido, él puede entender esas dificultades y esas debilidades que están en nuestra vida. Entonces, es algo que debemos aprovechar, poder llegar con él y poder decir, ¿sabes qué? Me siento así, me siento de esta manera, te ruego que me ayudes y poder estar en la confianza de que él nos escucha. Y es un gran regalo, un gran regalo. Y sabes qué, y nadie te cobra por ello, es gratuito. Ya Jesús dio todo para que pudiéramos tener esa oportunidad. Y es ahí donde debemos sentirnos agradecidos. Pero no solamente nos dice eso acerca de Jesús, también nos dice que es la luz. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Lo que nos está diciendo es que sus enseñanzas son guía para nuestra vida. Si eres alguien que no, que quiere saber cómo hacer esas amistades profundas, la guía está precisamente en las enseñanzas de Jesús. Si eres alguien que tiene un noviazgo, Jesús a través de sus enseñanzas, la Biblia, Dios a través de sus enseñanzas en la Biblia nos muestra cuál es la mejor forma de llevar ese noviazgo. Si eres alguien que está casado, también Dios nos puede ayudar en esa relación para llevar un matrimonio de la mejor forma, un matrimonio que podamos construir algo fuerte y que pueda ser de constante crecimiento. Si tienes hijos también, Dios te puede ayudar y te puede guiar acerca de cómo poder educar de la mejor forma a tus hijos. Y así en cada etapa de tu vida, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, en Jesús puedes encontrar esa guía, esa señal, esa forma de no, de llegar a un objetivo, de llegar a algo mejor. Es la luz, es decir, no tienes por qué estarte dando
topes contra la pared a oscuras. No tienes por qué estar en plena oscuridad viendo a ver cómo le haces para poder hacer las cosas de la mejor manera en cada una de las relaciones en tu vida y en cada circunstancia de tu vida. Por el contrario, Él es la guía, Él es la luz, es quien nos permite ver hacia dónde vamos y cómo caminar de la mejor forma. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo sería nuestro mundo si Jesús no hubiera venido? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera caminado por este mundo? ¿Cómo viviríamos? ¿Qué es lo que tendríamos? ¿Sabes qué? Quizás podríamos tener un mundo con una religión sin sentido, vacía, a lo mejor solamente tratando de hacer ciertas actividades, pero sin un sentido más allá. O quizás podríamos tener una religión extrema, así como hoy es en Medio Oriente, quizás tú, mujer, no podrías agarrar y salir a la calle libremente, no podrías salir vestida como quieres. Quizás habría una situación de no, está restringida. Muchos de los derechos que quizás hoy las mujeres tienen no existirían, un derecho a votar, un derecho a opinar, un derecho a participar en política y en otras cosas, porque podríamos quizás vivir en una religión totalmente dura y extrema si él no hubiera venido a dar esa guía de que realmente a darle su lugar a la mujer dentro de el mundo. Y quizás también podríamos estar en el otro extremo, un mundo sin Dios, sin esperanza, solamente esperando la muerte, sabiendo que no te queda más que el vacío de la inexistencia, sin nada más que hacer. Qué triste, ¿no? Pero gracias a Dios que Jesús caminó sobre la tierra y nos vino a mostrar que Dios es real, que que Él existe y cuál es la mejor forma de llevar a cabo las cosas y cuánto Dios quiere que tanto hombres como mujeres puedan ser vistos de la misma manera, con el mismo valor. Pero además en Juan capítulo 4, ahí vamos a ir en tu Biblia nuevamente, que no está aquí en pantalla, vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 9, dice: pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y aquí este evento está pasando en un momento en que Jesús llega a Samaria, se sienta un momento en lo que sus discípulos van por alimento y él pide agua a una mujer que va a sacar agua al pozo. Y entonces esta mujer que era de Samaria le da esta respuesta: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Más adelante en el versículo 10 dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y fíjate, en esta situación puedes leerlo más adelante, toda esa escritura, pero en esta situación esta mujer está siendo confrontada en lo más profundo de su corazón por Jesús, diciéndole: mira, yo te puedo ofrecer esta agua, vida, esta agua de vida, esta agua que te va a llevar a no tener sed. Y después llega y confronta esa parte en su vida donde le dice: ¿sabes qué? Pues sí, no tienes marido, has tenido 5 hombres y el que hoy tienes no es tu marido. Llegando al punto, como siempre Jesús iba con cada uno, con quien vemos que interactúa a lo largo de las Escrituras. ¿Sabes? Esta mujer había estado intentando llenar su vida con uno y otro hombre, llenar ese vacío, ese hueco en el corazón. ¿Sabes? Todos hemos sido creados con ese vacío, ese hueco en nuestro corazón para ir y buscar a Dios. Un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Y a veces intentamos llenarlo con 1000 cosas.
sin darnos cuenta que solamente esa área, esa parte de nosotros solamente puede ser satisfecha por Dios. Y es ahí donde Jesús le dice, mira, yo te doy, puedo llevar a no tener esa sed, es decir, llenar ese vacío que tú tienes en tu corazón, yo te lo puedo dar, yo puedo llenar ese vacío. ¿Con qué tratas de satisfacerte hoy? Piensa, ¿con qué tratas de satisfacerte hoy? Hay gente que hoy busca satisfacerse con, sí, con una relación, con alguien, con un hombre, con una mujer, o con varias mujeres, o con varios hombres. Hay quienes hoy tratan de satisfacerse y llenarse con pornografía. Hay quienes tratan hoy satisfacerse llenándose de trabajo. Hay quienes buscan satisfacerse en las drogas, en el alcohol, y buscan llenar esa parte en su ser, en su alma, que solamente puede ser satisfecha por Dios. Pero sabes, Jesús es quien puede satisfacer esa sed que no se calma, ese vacío que está en el alma. Él es el agua que da vida. Es otra de las formas en que se menciona acerca de Jesús. Él es la fuente para alcanzar esa satisfacción en el alma. Otra mención que hace acerca de Jesús, dice ahí en Juan 14:6. Ahí vamos nuevamente a las escrituras, en Juan capítulo 14, versículo 6, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Algo que pone en Jesús en claro es que no hay varios caminos. Jesús es el único camino. La única forma de hacer bien las cosas, la única forma de caminar de la forma correcta, la única forma de poder llevar una vida plena, la única forma de caminar sin lastimar a todos, sino más bien siendo alguien que promueva la unidad, que promueva la ayuda, que promueva el amor, la compasión. La única forma de hacer las cosas de la forma correcta es Jesús. Y así lo decía, yo soy el camino. Yo soy la verdad, no es que haya varias maneras, no es que haya varias verdades. Y decía, nadie llega al Padre sino por mí. Solamente a través de las enseñanzas de Jesús es como se puede llegar a Dios. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay uno solo, hay una sola manera. Y esa es a través de Jesús. Y Jesús lo decía así. Nadie más puedes ver que pueda expresar este tipo de cosas con ese respaldo de vida. Porque no nada más es decirlo, es el respaldo de Jesús a través de sus acciones. Podemos autoengañarnos y pensar que tenemos alternativas, pero la realidad es que no es así. Es la forma correcta, es a través de las enseñanzas de Jesús. Aunque a veces nos cueste trabajo aceptarlas porque confronta nuestro carácter y confronta quizás áreas de nuestra vida que no queremos cambiar. También él menciona en Juan capítulo 6, versículo 48, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Y otra mención acerca de él, de Jesús, es el pan de vida. Solamente a través de él podemos llegar a obtener esa salvación, esa vida eterna al lado de Dios. Es el camino, como lo mencionaba anteriormente. Imagínate la oportunidad de poder estar en la eternidad, no solamente tú, sino poder mirar a tus seres queridos y poder saber que vas a estar ya no con enfermedad, ya no con dolor, sino pudiendo vivir en una vida, en la eternidad, al lado de Dios en paz. Pero, ¿sabes? No es porque no lo merezcamos, no es porque no lo ganamos, no es porque nosotros qué buenos somos y que cuánto nos merecemos las cosas. No, hay una razón. Dice en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Por qué razón podemos tener la oportunidad de acercarnos a Dios? ¿Por qué siquiera podemos pensar en acercarnos a Dios o de poderle hablar o de poderle orar o poder acudir a Él? ¿Por qué Él debiera de escucharnos como nuestro sumo sacerdote? Por una razón, porque Jesús se ofreció en sacrificio por el perdón de los pecados de toda la humanidad.
para poder reconciliar al hombre con Dios y poder tener esa oportunidad. Eso debe llevarnos a nosotros a tener esa gratitud en el corazón. El hecho de querer, vimos varias razones por las cuales acercarnos a Jesús, además de de lo que pudimos analizar a través de las diferentes menciones que se hace de Jesús. Pero una muy importante es porque Él ha hecho todo para que podamos estar reconciliados con Dios y tener esa esperanza al final. Ahora, un tema más para prácticamente terminar esta clase. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Y ahí quiero que me acompañes a una escritura de las que decíamos, de esas profecías que mencionábamos hace rato. Una escritura que está en el libro de Isaías, capítulo 52. Vamos a leer solamente una parte. Isaías, capítulo 52, versículo 13. Dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Y continuamos ahí leyendo en el capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y es un fragmento que habla, y si observamos esta profecía y la comparamos con lo que dicen los evangelios acerca del sacrificio de Jesús, podrás ver que casa perfectamente el siervo de Dios, el siervo del Señor ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, cargando no sus pecados, sino los nuestros, los de la humanidad. Y entonces, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Sabes? Hay por ahí menciones de que los judíos hay menciones por ahí que han tratado de omitir la lectura de precisamente de esta parte de Isaías 52, 13 a 53, 12. ¿Por qué? Porque precisamente al leerlo casa perfectamente con las menciones que hay acerca de Jesús. Y eso no se lo pueden permitir. Algunos dicen que no es así, pero lo que hoy sí sabemos es que los judíos le dan la interpretación de que este siervo sufriente es Israel, lo cual, si lo lees, podrás darte cuenta que no puede ser, porque él habla precisamente de que muere por su pueblo, muere por todos, muere por Israel, por el pueblo de Israel. No puede ser Israel, no puede ser el pueblo de Israel. No hay manera de ajustar este texto. Han creado inclusive libros y libros tratando, ahí escritos y escritos tratando de justificar el por qué no se refiere esta escritura a Jesús. ¿Y por qué tanto escribir para algo tan sencillo? Porque es el hecho de tratar de negar lo que es innegable, que las profecías hablan acerca de Jesús. Y de hecho el judaísmo actual no nace de la Biblia hebrea, sino ya es una labor interpretativa de los rabinos del siglo II después de Cristo. Si tú ves el pensamiento de los judíos antes de la venida de Jesús, te darás cuenta que esta profecía y otras más de las que vimos realmente eran interpretadas como referentes al Mesías. Después de que Jesús vino, entonces en el siglo II se dedicaron a reinterpretar las escrituras para tratar de justificar el por qué no se referían a Jesús. Pero lo que sí sabemos, y eso lo puedes investigar y es algo que puedes checar en otros escritos, es que realmente los judíos antes del primer siglo creían que esta escritura se refería al Mesías. Lo creían. Eso nos muestra cómo podemos endurecer a tal grado nuestro corazón, y eso puede pasarnos a cualquiera, que con tal de justificar nuestras acciones, nuestra forma de vivir, podemos negar o querer negar lo innegable.
Pero para terminar, fíjate lo que dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Tenemos que ver algo, lo creamos o no, un día vamos a ser juzgados todos. Un día Jesús va a venir a juzgar a vivos y a muertos, todo de acuerdo a nuestras acciones, hayan sido buenas o hayan sido malas. Podemos estar negando o hacer como veíamos ahorita, darle la vuelta y ver de qué forma hacemos para tratar de justificar que realmente Dios no existe, que Jesús no vino, que no es el Mesías, y podemos tratar de dar la vuelta de mil formas, aun cuando no haya manera de negarlo, con tal de justificar una conducta, con tal de justificar el no querer cambiar nuestras acciones. Pero lo creamos o no lo creamos, un día vamos a estar delante de Dios siendo juzgados. Y la invitación hoy es a tomar esta oportunidad, esta oportunidad de poder conocer a Jesús, de poder profundizar en las enseñanzas de la Biblia, de poder tomar su guía, de permitir que Dios nos ilumine, que ilumine nuestras acciones para que podamos conducirnos de la mejor manera y que sin duda va a ser de beneficio para cada uno de nosotros y nuestros seres queridos y los que se encuentran alrededor nuestro. Esto es lo que hoy quería compartirles.